Que el Señor me le bendiga a todos de una manera muy especial. Pastor Tomás del Orbe con ustedes. Mateo capítulo 16, versículo 19 dice el Señor: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Quiero dejar bien claro en esta noche que la iglesia del Señor es indetenible. Así es, indetenible. Desde aquel consejo sabio de Gamaliel, aquella autoridad judía en materia de religión, era el hombre que se encargaba de enseñar y su autoridad era reconocida por todos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando quiso hablar de su pasado para presentándolo como un currículum, el apóstol Pablo, una de las cosas que dijo fue que fue instruido a los pies de Gamaliel. Este hombre, cuando recibió a los líderes judíos que querían detener el avance de la iglesia, ellos, dice la palabra, que después de darse cuenta que era imposible detener a la iglesia, lo azotaron, lo metieron preso, lo amenazaron. A Pedro lo libertó el Señor. Luego alguien va y le dice a los líderes que el hombre que ellos metieron preso ahora está predicándole públicamente a todo el mundo. Y cuando ellos lo mandaron a buscar de una manera ahora pacífica, porque ya comenzaban a temer por lo que estaban viendo, le dijeron a Pedro que le ordenamos a usted estrictamente no hablar más en ese nombre. Y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de esa doctrina y quieren echar sobre nosotros la muerte de ese hombre. Y Pedro le dijo: juzguen ustedes si es justo obedecerle a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando fueron llevados donde Gamaliel, porque ya ellos lo encontraban, para ellos Pedro, los apóstoles, ya era una papa caliente. Ya el pueblo estaba a punto de rebelarse porque era que estaban viendo a los apóstoles haciendo milagros. Estaban viendo la misma gloria de Dios en ellos. Y los líderes fueron a buscar el consejo sabio de Gamaliel. Cuando fueron donde Gamaliel le dijeron: queremos que nos aconseje sobre esta situación. Se nos ha salido de la mano la situación. Gamaliel le dijo: miren, hace un tiempo se levantó un grupo. Se levantó alguien diciendo que era algo y le siguió una gran cantidad de personas, por eso se hizo nada y se desapareció. Después se levantó otro diciendo que era alguien, también desapareció. Mi consejo es que dejen a esta gente tranquilo. Dejen lo que sigan predicando. Por lo siguiente: si lo que ellos están predicando es de los hombres, eso se va a desvanecer. Ahora, si lo que ellos están predicando es de Dios, nadie lo va a poder destruir. Tremendas palabras las de Gamaliel. Qué sabio era este hombre. Qué capacidad la de Gamaliel. Qué palabras. Si lo que ellos están predicando es de los hombres, se va a desbaratar solo. Ahora, si eso es de Dios, nadie podrá, atienda, nadie puede detener lo que es de Dios. A partir de ahí, el que ha leído la Biblia sabe lo que fue la iglesia en sus primeros años. Las primeras persecuciones del año 30 al 35 con la iglesia en Jerusalén. La muerte de Jacobo a espada. La persecución que hubo, cómo ellos tuvieron que salir corriendo y predicando cuando Felipe llegó a Samaria, etcétera.
Después el apóstol Pablo entra en escena y él mismo hablaba de todos los padecimientos que él tuvo que sufrir por la predicación del evangelio. Él decía, yo llevo en mi cuerpo la marca del Señor, a mí nadie me cause molestia. Cuando tenía que gloriarse decía, yo lo que le puedo decir a ustedes es que he tenido muchas luchas en mucho frío, en hambre, en ayuno, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro entre falsos hermanos. Todo esto para mí ha sido la gloria, porque eso me ha puesto de manifiesto que estoy padeciendo por la causa de Cristo. Lo que indica que toda la iglesia, que la iglesia en su primer período, que fue la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, fue perseguida, pero algo quedó claro, nadie la pudo detener, absolutamente. Termina el primer siglo, entonces la iglesia ya para el segundo siglo cae en lo que son las grandes persecuciones imperiales. En el año 67, en el año 68 aproximadamente, ahí en esos años, murieron Pedro y Pablo en Roma. El apóstol Pablo murió, según la historia, le cortaron la cabeza con un hacha, como era ciudadano romano. Un ciudadano romano no podía ser crucificado porque la cruz era algo muy denigrante y un ciudadano romano no podía morir así. Entonces al apóstol Pablo le cortaron la cabeza en el año 67 o 68 y al apóstol Pedro lo mataron, dice la historia, crucificándolo, que era una de las penas de muerte que tenía el imperio romano. Por eso a Cristo lo llevaron a la cruz, era una forma de ejecución del gobierno romano. A Pedro dice la historia que cuando lo iban a crucificar dijo, no me crucifiquen como a mi Señor, no lo merezco. Y dice que lo crucificaron con la cabeza hacia abajo, dice la historia. Pero a partir de la muerte de ellos, y ya entrando al siglo segundo, comenzaron las grandes persecuciones imperiales. Los cristianos por más de 200 años, o por más de 300 años, 200 y pico, vivieron en las catacumbas. Eran cementerios subterráneos allá en Roma, abandonados, donde ahí se pasó la iglesia cientos de años y lejos de desaparecer, por el contrario, la iglesia en condiciones tan difíciles como era vivir en catacumbas, no podían salir porque desde que lo descubrían lo mataban, porque estaba dada la orden de que a los cristianos había que matarlo. Le quitaron los bienes y todo el que le quería servir a Cristo tenía que entregar su vida. Esos años en la catacumba donde ellos vivieron, estuvieron ahí creciendo y creciendo y creciendo. Esas persecuciones, el Coliseo romano, que usted lo conoce muy bien en la historia, ese Coliseo romano donde tantos cristianos murieron porque le ponían dos opciones, o negar a Cristo o dejarse matar, comer por los leones, morir en la mano de un gladiador. Y ellos preferían a Cristo y así morían. Esos años no detuvieron a la iglesia. La iglesia se mantuvo creciendo y cuando mataban 10, se convertían 20. Imposible detener la iglesia, ni la persecución judía, ni el Sanedrín judío no pudo, pero tampoco las grandes persecuciones imperiales de siglo segundo y tercero no pudieron con la iglesia. Ya en el siglo tercero, cuando llegó aquel emperador Constantino, que según la historia dice que en una gran batalla él estuvo viendo en el aire una cruz luminosa y en la cruz dice él que decía, con esta señal vencerá. Constantino ganó la batalla y al ganarla entendió que lo que le dio la victoria fue la cruz, eso que él vio, y convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio.
¿Qué pasó ahí? Bueno, los cristianos que vivían en catacumbas, que no podían salir de esos túneles, ahora Constantino, con aquel decreto de tolerancia, como se le llamó, ahora saca a los cristianos de las catacumbas, le devuelven todos los bienes que le habían quitado, y esos cristianos pasaron de vivir en la clandestinidad ahora a ser la religión oficial del Imperio Romano. De ahí en adelante, el cristianismo genuino, el cristianismo de Pablo, de Pedro, el cristianismo de las catacumbas, con un evangelio puro, lleno de poder, ahora recibe el beneficio del Estado y la iglesia ahora se convierte en una potencia humana. Ahí ocurre la metamorfosis de lo que se convirtió de la iglesia del Señor a la iglesia del Estado, pasando a ser la iglesia universal, que hoy se le conoce como católico, porque la palabra católico significa universal, porque Constantino por decreto mandó a que todo el mundo tenía que ser cristiano. Y nosotros sabemos que eso así no funciona. Ahí vinieron los problemas. Esa fue la iglesia, como se le llamó en la historia de la iglesia imperial. El primer periodo, la iglesia primitiva, luego el segundo, la iglesia perseguida de los emperadores de Roma, y luego en el siglo tercero, en el siglo cuarto, viene a convertirse en la iglesia imperial. ¿Por qué la iglesia imperial? Porque ahora la iglesia es un imperio. De ahí surge el papado y luego viene la lucha del Papa de Roma en contradicción con el emperador Constantino. Y ahí vienen las luchas de poder. El Papa quería tener más poder que el emperador, y ahí viene Constantino y forma lo que fue Constantinopla, en una ciudad griega, porque quería sacar la capital para llevarla a otro lugar para poder tener más control y estar por encima del Papa. ¿A dónde yo quiero llegar con esto? Les quiero explicar el por qué yo estoy completamente seguro que a la iglesia nadie la detiene. En ese tiempo que la iglesia se une al Estado y la iglesia verdadera prácticamente desaparece, entonces viene lo que se conoce en la historia como la Edad Media, o la iglesia medieval, 1000 años oscuros, 1000 años donde la iglesia del Señor prácticamente desaparece. Yo diría que fue el tiempo cuando la iglesia estuvo más silenciada y donde el enemigo logró su objetivo por más tiempo. 1000 años de ignorancia, 1000 años de engaño, 1000 años donde la palabra de Dios ni siquiera se podía leer si no era autorizado por el Papa. 1000 años oscuros en la historia de la iglesia. Pero ya finalizando la Edad Media, ya en el siglo XIV, Dios comienza a levantar hombres que el Señor trató con ellos para que comenzaran a predicar la palabra. Juan Hus, en el siglo XIV, 1417, Juan Hus fue quemado vivo en la hoguera porque él quería enseñar y enseñaba que la Biblia es la regla de fe y conducta y no lo que decía el Papa. En el siglo XIV, allá quemaron a Juan Hus, y mientras lo quemaban, porque el Papa ordenó su muerte, mientras ardía en llama, Juan Hus decía: pueden quemarme hoy, pero después de 100 años surgirá otro que no podrán quemar. Así mismo fue. Después de 100 años, 17 de octubre del 1500, el 31 de octubre de 1517, ahí estaba Martín Lutero clavando las 95 tesis
en la puerta de Wittenberg, declarando que la Biblia es la autoridad de fe y conducta. Lo que indica que la iglesia, tal y como lo dijo Gamaliel, es indetenible. Después que llegó la reforma del siglo XV, a partir de ahí la iglesia ha tenido grandes batallas, tanto siendo atacada directamente por la Inquisición de Roma, donde murieron tantos en la hoguera en el siglo XV, pero también a partir de ahí, después de la Inquisición, las grandes batallas ideológicas, los grandes ataques a las doctrinas, la guerra de los pensamientos, a un Juan Calvino enfrentándose a Arminio, uno que decía que la predestinación es para todos y que el hombre se salva porque Dios lo elige, y por otro lado Arminio diciendo que la libre elección es lo que la palabra enseña y que el hombre es arquitecto de su destino. Las grandes guerras de pensamientos. Eso le dio a la iglesia como un enfriamiento porque las luchas internas debilitan a la iglesia. Pero a partir de ahí, cuando la iglesia parece como que el enemigo la ha silenciado, siempre se levanta como el ave fénix. Ningún gobierno, nadie ha podido detener esta gloriosa iglesia. Le digo esto para que los hermanos estemos claros de lo que significa la iglesia del Señor. Nosotros seguiremos hacia adelante porque hay para la iglesia promesas, profecías y especialmente esa que le dijo Cristo a Pedro. Cuando Cristo se le acerca a los discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Comenzaron las opiniones, unos dicen que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Le dice Cristo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te doy la llave del reino. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Esa declaración que no fue para Pedro, sino para la iglesia, porque Pedro hoy está en la presencia del Señor, pero la iglesia sigue aquí. Esa declaración de Cristo significa que las puertas del Hades no pueden con la iglesia. Esas persecuciones imperiales del siglo II y III, esos ataques en la iglesia primitiva que llevaron a la muerte a Pablo, a Pedro, a Jacobo, todos los apóstoles, todos, excepto Juan, el que fue tirado a la isla de Patmos, dice que lo tiraron ahí para que se muriera y ahí Dios le entregó el Apocalipsis. Todos murieron como mártires. Gamaliel dijo, si esto es de Dios, nadie lo va a poder destruir. Así ha sido, nadie ha podido contra la iglesia. La iglesia es un poder, la iglesia tiene autoridad. La iglesia, y aquí quiero que atiendan muy bien, tiene la mente de Cristo. Con esto quiero decirle que nadie tiene que frustrarse en un momento como el que estamos viviendo, que conocemos el problema mundial hoy de esta pandemia mundial, por eso es pandemia, porque es mundial, está en todas partes. Esto tampoco va a detener a la iglesia. Y yo quiero aconsejarle a los hermanos
que muchas veces se atrincheran, toman el vocabulario del mundo, asumen la posición de los que no tienen a Dios y se desenfocan. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en una situación como esta? Donde hay cambios, donde desde marzo del año pasado la iglesia y todo el mundo, porque no es solamente la iglesia, todo el mundo ha tenido que adaptarse a cambios. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y le dijo el Señor a sus discípulos, los envío como cordero en medio de lobos. Sean astutos como serpiente, sencillo como paloma. En este tiempo que nos ha tocado vivir, ministrar, no tenemos los tradicionales cultos de siempre, quizás a lo que nos acostumbramos desde niños, los que vienen en el Evangelio desde pequeño, o los que se convirtieron 10 años atrás. Yo que tengo 30 y pico de años que me convertí, de repente nos han llevado a algo muy diferente a lo que veníamos haciendo. Ahora, en lo que la iglesia está bien acostumbrada es en adecuarse a los cambios y funciona como quiera. Si la iglesia se mantuvo predicando en las catacumbas, yo les recomiendo que lean lo que fue Mártires de las Catacumbas. Ese libro está por ahí, búsquelo, Mártires de la Catacumba, para que ustedes puedan ver cómo sobrevivieron esos hermanos en condiciones tan difíciles. Si la iglesia ha podido mantenerse en lugares donde el evangelio ha sido prohibido, como en países socialistas por mucho tiempo, la iglesia se mantenía. La iglesia lo que recibe son estrategias. Al tener la mente de Cristo, Él nos enseña cómo hacerlo cuando tenemos condiciones incómodas. Hoy, en vez de comenzar nosotros a lamentarnos y a ver en toda parte al anticristo y al diablo, y todo es que el diablo está metido ahí, que el diablo quiere hacernos esto y que vamos a hacer piquete y vamos a hacer ahora marchas y vamos a reclamar. Me van a perdonar y respeto a todo el que quiera actuar así. Yo sigo creyendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cuando esta pandemia comenzó en marzo, yo pude ver pastores, evangelistas, cantantes, en camiones salían a las calles. La gente se paraba en los balcones a oír la palabra de Dios. Yo pude ver cómo todos los que tenemos la oportunidad de predicar en las redes, que tenemos canal, que tenemos cuenta en las redes sociales, cómo la gente crecían, los views crecían, todos los suscriptores en los canales, todos los predicadores podían ser escuchados más. Lo que indica que la pandemia no ha detenido a la iglesia. Nos ha sacado, sí, de lo normal y que creo que muchas veces se convierte en lo que le llamó el Señor a su pueblo en Isaías cuando le dijo que estaba cansado de todas las cosas que ellos estaban haciendo y que no le trajeran más vanas ofrendas y el incienso porque ya lo estaban haciendo mecánicamente. La iglesia, cuando tuvo que salir corriendo de Jerusalén, predicó en Samaria, pero lo hicieron en Samaria con más unción y poder que en Jerusalén, corriendo y predicando. Este es un momento donde cada predicador, cada hermano, lo que debe buscar es estrategia, sabiduría. ¿Qué es lo que te vas a funcionar ahora en este tiempo? Te vas a desenfocar ahora y vas a comenzar a asimilar el lenguaje de los que no conocen a Dios para comenzar a atacar en vez de aprovechar el momento. Yo creo que este es un momento de aprovecharlo. Creo que la gente quiere oír palabra de Dios.
Déjense de eso, de que nos van a impedir predicar, que nos van a cerrar los templos y que hay un levantamiento para que no prediquemos más. Oiga, atiendan lo que les voy a decir. El apóstol Pablo se pasó gran parte de su ministerio preso. Escuche, preso. Estuvo preso en Roma en una casa alquilada. ¿Y saben qué produjo esa prisión de Pablo? Cartas. ¿Sabía usted que hoy nosotros somos bendecidos con esas cartas paulinas, que hoy son reglas de fe y conducta para la iglesia? Que cuando usted lea Primera y Segunda de Corintios, que cuando usted lee a Tesalonicenses, a los Filipenses, a los Efesios, cuando usted lee la carta que Pablo le escribió a los Gálatas, a los Romanos, esas cartas la mayoría se escribieron Pablo preso. De Pablo no haber caído preso, posiblemente su ministerio se concentraría solo en la gente de su generación. Pero al caer preso, escribió, al escribir, le ministró a esas 13 iglesias. Esas 13 iglesias recibieron cartas del apóstol Pablo, que yo estoy seguro que él mismo no estaba seguro o no sabía lo que estaba haciendo, porque le garantizo que jamás se imaginó Pablo que 2000 y pico de años después, hoy íbamos a estar nosotros doctrinando gente con las cartas que él le escribió a los corintios, porque Dios sabe todas las cosas. Por estar preso escribió y hoy nos han alcanzado esas palabras y nos han edificado. ¿Y saben lo que decía el apóstol Pablo? Nunca lo escuché ni lo he leído. Si alguien lo ha hecho me lo vas a decir, pero nunca leí del apóstol Pablo en una cárcel maldiciendo al emperador. Tampoco lo oí maldiciendo a sus verdugos. Tampoco lo oí lamentándose y reprendiendo al diablo porque el diablo le estaba deteniendo. No, ¿sabe lo que decía el apóstol Pablo? Aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. ¿Qué quiso decir él? A mí me tienen sujeto a estas cadenas, pero no me impiden escribir. Lo que indica que yo estoy preso físicamente, pero aquí estoy escribiendo y mis palabras, así como son efectivas cuando estoy presente, van a ser efectivas ahora enviándosela a ustedes. Entonces la iglesia tiene que abrir los ojos y en vez de estar discutiendo cosas triviales y estar viendo al anticristo y al diablo hasta en la sopa, y se olvida de lo más importante y es aprovechar el momento. En vez de usar las redes sociales para estar discutiendo, peleándose y hablando de aquel y atacando un ministerio y diciendo, hay que usarla para que la gente que hoy está usando más las redes sociales que otra cosa. La gente ahora ve más un celular que una televisión. Está más atento al celular que a la radio. La iglesia tiene que tomar eso en cuenta. Y entonces, como tiene la mente de Cristo, y somos astutos como serpiente y mansos como paloma, aprovechemos estas oportunidades para que la gente escuche un evangelio de esperanza.